La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Un llamado a las mujeres a la guerra espiritual. Sabemos que el pecado entró por la desobediencia de Eva. Eva hizo pecar a Adán, y por Adán haber desobedecido al Señor, el pecado entró en el mundo. Y por eso morimos. Dios restituyó a la mujer, a Eva. Entonces ahora el llamado es para que las mujeres se unan a la guerra espiritual. Ahorita están pasando muchas cosas en todo el mundo, esto es a nivel mundial, en la iglesia, que Satanás la trae contra las mujeres. El Señor me mostró a mí hace como unos 10 años en relación a, esto lo voy a poner un poquito más en otro estudio en el que sigue, en relación a lo que me dijo el Señor acerca de las niñas, las jovencitas. Satanás la trae contra ellas, las trae contra los pastores. Pero ahorita, hermanas, todas las mujeres que son madres, todas las mujeres que sus hermanas han sido secuestradas por Satanás, y la forma de secuestro es literal y también secuestro, vamos a decir, llevándolas a las drogas, al alcoholismo, a la perdición. El Señor las llama a la guerra espiritual para todas aquellas mujeres que tienen oídos para oír. Salmos 68:11. Hay un llamado para vencer a Satanás, para pisarle la cabeza. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando las buenas nuevas de salvación. Yo voy a hacer el estudio aquí, pero también tomando en cuenta que Timoteo, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, nos advierte, así como lo hace Jesús también, por palabra de Mateo, Lucas y Marcos, el Mateo 24, que tenemos que tener cuidado. Porque hay dos formas de pelear la batalla, la correcta y la incorrecta. Cuando nosotros peleamos la batalla incorrectamente, siempre vamos a perder. Y ahorita, precisamente por lo que está pasando, las mujeres están siendo llevadas cautivas, pero es tiempo. El Señor llama a aquellas guerreras espirituales, pero vamos a ver cómo es la verdadera guerra para ganarla. Salmos 68:11. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. El Señor llama a las mujeres para llevar las buenas nuevas de salvación. Aquí es donde se le aplasta la cabeza a Satanás. Primera de Timoteo, y voy a dar el ejemplo para que no caigan para que no sean engañadas. Primera de Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos o mentirosas, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto está pasando grandemente, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense bien, hermanas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces fíjense, ustedes terminen de leer todo el capítulo. Andaban unas mujeres predicando y de hecho de alguna forma convencieron a Timoteo acerca de que Timoteo, para pelear la buena batalla, tenía que ser fuerte literalmente, tenía que estar musculoso. ¿Ok? Esto no es broma, hermanos, esto no es broma. Esto pasa y yo lo veo a menudo. ¿Ok? Resulta que Pablo menciona que hay muchas personas que andan envanecidos, en este caso aplica a las mujeres también, andan envanecidos hablando la palabra de Dios sin entender ni lo que dicen ni lo que hablan. ¿Por qué? Porque tienen el velo todavía no entienden la palabra de Dios. Y por no entender la palabra de Dios, aquí las mujeres a las que les llama Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, eran como mujeres chismosas que pensaban que andaban haciendo lo correcto. Le dicen a Timoteo, Timoteo, tú tienes que ser fuerte, tienes que estar musculoso, muy fuerte, así como Sansón, para que puedas derrotar a los enemigos. En este caso pensaban que podía vencer a los romanos, siendo musculoso. La fuerza de Sansón, hermanos, no era porque Sansón era musculoso, sino porque el Espíritu de Dios, él era ungido. Y por haber estado ungido, él era fuerte en el Señor. Pero estas mujeres, ¿verdad? O vamos a decir también, entre comillas, estos fariseos que andaban como viejas, dice Pablo, enseñando cosas que no entienden. Entonces, vamos al ejemplo, ¿ok? Vamos al ejemplo de lo que está diciendo Pablo a Timoteo, que también lo vuelve a reiterar en la segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. So tenemos que redarguir, reprender, exhortar con la palabra de Dios, pero siendo pacientes, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y maestras, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjense bien, Salmo 76:5. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. En Números 14:12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. La fuerza estaba en el Señor, no en ellos mismos. En Deuteronomio 4, del 15 al 40. Guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea
que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí hay un llamado para que tengan cuidado sobre la idolatría. La idolatría, hermanos, es el amor al mundo, para entenderlo. El amor al mundo. ¿Ok? Pero a vosotros Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto. Del horno de hierro de Egipto, para que sean el pueblo de su heredad, como en este día. Acuérdense lo que dijo a Jesús, el Mateo dice, si ustedes confían en mí, ni uno de sus cabellos se quemará. Y Jehová, que es simbólico, o sea, todo sufrimiento, toda pena que viene en contra de nosotros, si nosotros tenemos confianza en el Señor, no vamos a ser avergonzados. O sea, ni un cabello de nuestro pelo, de nuestra cabeza, se quemará, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y Jehová se enojó contra mí por causa de ustedes, está hablando Moisés, y juró que yo no pasaría el Jordán y entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Guárdense, no se olviden del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no se hagan escultura a imagen de ninguna cosa. Básicamente, para nosotros, no se hagan a imagen de Satanás. Háganse mejor a imagen de Cristo. Debemos de ser como Cristo. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si se corrompieren e hicieren escultura o imagen de cualquier cosa, hicieren lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Yo ya hice un estudio en relación al cielo y la tierra. Al cielo, los ángeles, y a la tierra, nosotros somos los dos testigos, hermanos. Todos aquellos que mandó el Señor a traer su palabra, somos la tierra, pero también el Espíritu Santo, los ángeles. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasaron el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella largos días sin que sean destruidos, y Jehová los esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones, a las cuales los llevará Jehová. Y servirán ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscaran a Jehová, acuérdense de esto, mas si desde ahí buscaran a Jehová su Dios, lo encontrarán. Si lo buscaran de todo corazón y de toda tu alma. Acuérdense del primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Entonces tenemos que buscar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Hermanos, hermanas, aquellas que son madre y que tienen a sus hijos, a sus hijas, ¿por qué no claman a nuestro Padre Dios en el nombre de Jesús en favor de todas aquellas madres que sus hijos y sus hijas han sido encarceladas, han sido llevadas cautivas por Satanás? En México hay mucha gente que ha perdido a sus hijos y a sus hijas. En todo el mundo, ahorita Satanás está usando hombres malvados y algunas mujeres para secuestrar a sus hijos, literalmente, y meterlos en la prostitución, para vender sus cuerpos a aquellas almas perversas que son guiadas por Satanás y tienen sexo con ellos. ¿Cómo no unirse a las oraciones de aquellas mujeres que andan ahí buscando la ayuda, no de Dios,
la ayuda del gobierno, la ayuda y no necesariamente buscando a nuestro Padre Dios. Oremos, hermanas, oremos por todas aquellas madres que han perdido a sus hijos, que sus hijos y sus hijas, sobre todo sus hijas, han sido llevadas cautivas. Yo les decía, el Señor a mí me mostró hace como 10 años para que llevara, que de alguna forma trabajara por las jovencitas. Le digo, Señor, yo cómo voy a trabajar con jovencitas, yo no sé cómo. Ahora entiendo que el Señor, pues hermanas, las llamo a la guerra espiritual. Porque este llamado no es para mí solamente. Yo solamente soy un instrumento que el Señor está usando para traerles el recado del Señor para que se unan a las oraciones a todas estas madres que sufren por sus hijos. Si fueran tus hijos, si fueran tus hijas, ¿qué harías? ¿Qué harías? Hagamos, hermanas, la guerra espiritual. Ustedes que son llamadas a la guerra espiritual, pero hacerlo correctamente. Únanse, hermanas, a la guerra espiritual. Únanse a la guerra espiritual. El gobierno hace lo que puede, pero no es suficiente, hermanas. No es suficiente. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Tenemos que hacerlo con Dios. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Entonces aquí vamos a ver cómo es. Acuérdense, ustedes, sobre todo las mujeres, son las que van a ganar esta batalla y esta guerra contra Satanás. Pero no es con el espíritu de Jezabel, no es con orgullo, no, hermanas. Es como lo hizo María Magdalena, estando a los pies de Jesús, aprendiendo. Jesús le llegó noticia que Lázaro estaba enfermo y Jesús se quedó ahí unos días más. ¿Por qué? Porque él quería mostrar la gloria de nuestro Padre Dios. ¿Por qué Dios permite que nuestros hijos, sean llevados cautivos? Es para la gloria de Dios. Cuando Lázaro muere y viene Jesús, le dice María, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hay mujeres que le llaman al Señor, Señor, si tú estuvieras conmigo, mis hijos no hubieran sido llevados cautivos. Pero Jesús les dice, hermanas, Jesús les dice, vamos, muéstrenme dónde está Lázaro. Jesús viene, hermanas. El Señor va a escuchar sus oraciones. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. El Señor va a escuchar sus oraciones. Y las mujeres son las que van a derrotar a Satanás. Pero no con orgullo. No. Simplemente haciendo lo que hizo María Magdalena, estar a los pies de Cristo. ¿Y cómo? Clamando día y noche por todas esas madres, por todos esos hijos, por todas esas niñas que han sido vendidas. Siguen comprando y vendiendo cuerpecitos de niños y de niñas para venderlos.
para vender sus cuerpos. Algunas veces por $3. Por $3. Si ustedes no les quebranta eso, hermanas, yo no sé qué más pueda quebrantarles. Pero fíjense, mas si desde ahí buscaran a Jehová su Dios, lo encontrarán. ¿Por qué? Dice, cuando estuvieres en angustia te alcanzarán todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Fíjense bien, hermanas, si tú conoces a una persona que está sufriendo la ausencia de sus hijos, de sus hijas, ve y háblale del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Ve y compártele el testimonio de Cristo Jesús. El Señor te va a dar palabra. Lo importante es compartir el testimonio de Cristo. Vamos a decir que vas con la hermana y le dices, Dios le bendiga, mire, vengo a hablarle para traerle paz a su corazón. Le vengo a hablar de Cristo Jesús. Nuestro Padre Dios nos ama tanto que nos ha mandado a su Hijo Jesucristo para Él llevar el pecado, el castigo del pecado del cual nosotros somos culpables. Dios nos ama tanto que mandó a su propio Hijo a morir en la cruz. Yo me uno a sus oraciones. Pídale a nuestro Padre Dios en el nombre de Cristo Jesús por la sanación de su hijo, de su hija, para que el Señor le restituya a su hija, para que el Señor le encuentre a sus hijos, para que el Señor le dé paz a su corazón. Debemos de llorar con los que lloran. Muy probablemente conozcas personas y a lo mejor no sabes que están sufriendo. Hermanas, ustedes ya por naturaleza, porque ya la naturaleza es así, el Señor no las ha hecho cobardes para hablar. No es difícil ir y hablar con una mujer que está sufriendo. No es difícil. Es fácil para ustedes. Tengan en cuenta que podrían haber sido sus hijos. Vayan y compartan con estas mujeres que sufran. Lloren con ellas. Oren con ellas. Oren, el Señor les va a dar palabra. Y vayan y llévenles el mensaje de esperanza que es Cristo Jesús. Y vienen días, hermanas, donde el Señor va a escuchar todas sus oraciones. Las mujeres derrotarán a Satanás en esta generación. Entonces, vamos a un ejemplo, ¿ok? Vamos para que miren en Apocalipsis 2, 18 al 29. Eso es para que tengan cuidado, ¿ok? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Esta es a la iglesia de Tiatira, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí, para entender este versículo, hermanas, es usualmente cuando una persona no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, andan envanecidos, anda una persona ciega, ¿y qué hacen? Son guías de ciegos, y como son ciegos, caen al hoyo juntamente. ¿Por qué? Porque están ciegos. Aquí, cuando habla de fornicar, es porque están hablando, como en el caso de lo que le escribió Pablo a Timoteo, cuando una mujer, por lo menos una mujer, le dice a Timoteo que se ponga a hacer ejercicio para que esté fuerte, para que pueda vencer a los romanos, que los tenían ahí pagándoles impuestos. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Aquí estas mujeres, aquí estas personas que tienen el espíritu de Jezabel, estaban desobedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque estaban enseñando una fuerza vana, algo que no es. Una persona que enseña la ley es una persona adúltera. Es una persona adúltera. El único dador de la ley es Jesús. A través de su Santo Espíritu nosotros recibimos su ley en nuestra mente y nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Entonces, por andar enseñando mal, acuérdense, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, no, hermanas, tenemos que pelear la guerra confiando en el Señor, sin orgullo, sin vanidad. Dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, es importante la sana doctrina. Es importante. Hay que reconocernos pecadores, todos. Somos santificados con el testimonio de Cristo Jesús, y somos santificados con su palabra y con su Santo Espíritu. Entonces, una vez entendiendo eso, fíjense, ¿ok? Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se los voy a decir simple para que no se pierdan. Aquí la mujer fue tomado, vamos a decir, María, la madre de Jesús, fue llevada a Egipto, y en Egipto fue escondida para que porque Satanás andaba buscando para matar a Jesús siendo un niño. Entonces, de ahí sale la escritura, pero la mujer en sí son los 12 apóstoles. Son los 12 apóstoles, esa es la mujer, ¿ok? Pero acuérdense, también son las mujeres, porque para Dios, tanto el hombre como la mujer, o sea, no hay diferencia. Cuando una mujer pone los ojos en Cristo Jesús, Jesús no mira si es hombre o mujer. Por la fe de una mujer, la familia es santificada. Por la fe del esposo, la mujer es santificada. Entonces, pero entendiendo una cosa, una mujer no puede enseñar a su marido. No puede. ¿Por qué?
porque siempre entra lo simbólico. Nosotros, yo le voy a enseñar a Jesús, yo que soy la mujer, yo que soy la esposa, le voy a enseñar a Jesús. No, Jesús es el que me enseña a mí. Entonces, por eso nunca una mujer le puede enseñar a su marido. Nunca. Una mujer puede someterse a su marido y cuando se somete es feliz. Y más si el marido es cristiano. Si el marido no es cristiano, por la conducta de la mujer, el marido eventualmente, el Señor le cambia su corazón. ¿Para qué? Para que él mismo se someta a Cristo Jesús. Entonces aquí la mujer son los apóstoles, ¿ok? Pero también son ustedes, hermanas, también son ustedes, ¿ok? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea, acuérdense, esto aplica para los apóstoles, ¿ok? Pablo, cuando les predica a los Gálatas, les predicó, siempre va a haber personas que van a predicar un evangelio diferente, ¿verdad? Por ahí siempre va a haber personas que dudan, entonces eventualmente reciben el Espíritu Santo. Entonces vienen unas personas con un falso evangelio y engañan a los Gálatas. Pablo, hablando como madre, dice: oh Gálatas insensatos, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Los dolores de parto, hermanos, fíjense, en Egipto el pueblo de Israel, y lo vamos a leer, sufrieron los dolores de parto. O sea, antes de nacer de nuevo, tenemos que pasar por los dolores, porque es la única forma que podemos ser como niños. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, vamos a decir de morado, que eran, vamos a decir, los reyes se vestían, hagan de cuenta los fariseos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá, obviamente está hablando de Jesús, con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Así como Israel fue llevada al desierto, a Egipto, y estuvo ahí 430 años, así se cumple que María eventualmente estuvo 1260 días, que es simbólico. Así también todas las personas que antes de nacer de nuevo somos llevados a Egipto, en donde eventualmente clamamos al Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fíjense, les voy a dar la lectura donde aplica esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Mujeres, entiendan esto. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense bien, mujeres. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Esto comenzó desde que Jesús mandó a los 70 y ahorita lo vamos a leer. ¿Ok? El poder, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos.
No tenemos que ser como Satanás, andar acusando a todo mundo. No tenemos que hacer eso. Eso lo hace Satanás y los hijos de Satanás. Cuando los fariseos andaban, ¿por qué no guardan el sábado? Ahí tienen a un hijo de Satanás. Jesús mismo lo dijo, no lo digo yo. Jesús dice, ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque nada más andan acusando a la gente y ustedes mismos son pecadores. Fíjense, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ustedes tienen que hacer eso, hermanas. No andar como Marta. Señor, dile a María que me ayude. Marta, Marta, Martita, afanada y turbada estás con tantas cosas. Ahorita lo vamos a leer también. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. De la tierra y del mar. En el mar hay muerte. O sea, en este mundo. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón, acuérdense, fue arrojado del cielo a la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, el que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue, vamos a decir, los apóstoles, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, a los hijos, así como lo hizo con los Gálatas, con los Corintios, contra todos los que se les predicó el evangelio. Fíjense, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Honra a Cristo y ama a tu prójimo, y tienen el testimonio de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos salvos. No los 10 mandamientos, sino lo que el Espíritu Santo nos dice. El Espíritu Santo nos dice que honremos a Cristo, que andemos en el camino de Cristo, que amemos a nuestro prójimo. Tenemos el testimonio de Cristo Jesús, que es el Evangelio. Entonces, fíjense, en Lucas 10, del 1 al 24. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Estaban los 12 apóstoles y otros 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor que las mies que os envíe obreros a sus mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente decid, paz sea en esta casa. Si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Siempre les he dicho, toda persona que nos recibe, toda persona que a mí me recibe, no me recibe a mí, me recibe a Cristo Jesús. Estoy incluyendo la palabra de Dios, hermanos, esta palabra de Dios. El que me recibe a mí, el que recibe este estudio, no me recibe a mí, recibe a Cristo. Y la paz que ya está en mí, reposa en ustedes. Reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. El Señor a mí me ha dicho que vienen los días en donde
voy a salir, vamos a decir, de la cueva para ir a visitar a mis hermanos y a mis hermanas. No que el Señor me vaya a exponer a mí, no. Lo que yo estoy compartiendo aquí, eventualmente, el Señor lo va a llevar. Hagan de cuenta, ahora sí para proclamarnos por todo el mundo. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que en ella haya. Aquí sanar a los enfermos implica, yo siempre estoy sanando enfermos. ¿Cómo? Con la sana doctrina. Una persona que recibe la sana doctrina está siendo sanada, sobre todo su alma. Sobre todo su alma. La enfermedad más grave es la de la incredulidad y la enfermedad de la ceguera, el no poder ver y no poder oír. Entonces, la sanación viene a través de compartir el testimonio de Cristo Jesús y a compartir que tenemos que dar fruto, o sea, entrar en la tierra prometida, que es lo mismo, es donde Dios es glorificado. Mas en cualquier ciudad, así como cuando sanó a Lázaro, ¿cómo lo sanó? Pues estaba muerto. Le dio vida, lo sanó. Ahí fue glorificado nuestro Padre Dios, pero también fue glorificado Cristo Jesús. Y recibieron la bendición a las hermanas junto con el que el Señor resucitó. O sea, nosotros somos bendecidos cuando el Señor muestra su gloria. El beneficio para Lázaro volvió a tener vida y a sus hermanas pudieron estar con su hermano una vez más. Ahí está la bendición. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan por las calles y digan: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Porque sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuando regresaron los 70, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, fíjense, aquí está lo que está en Apocalipsis 12. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque habían vencido con el testimonio de Cristo Jesús. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de los espíritus que os sujetan, sino más bien regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos o en el libro de la vida. Y entonces Jesús hace una oración, se regocijó en el Espíritu, alabando a Dios por lo que Dios hace por estas personas. Dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Está hablando de los 70 que fueron a predicar las buenas nuevas. Entonces, ya una vez que entienden eso, fíjense en Jueces 10:10, regresando acerca de los fuertes. Jueces 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Hay dos pecados de muerte, por lo que el Señor se enoja, y lo vamos a leer ahorita en Jeremías, que es olvidarnos de Dios y andar tras la vanidad, o sea, la idolatría.
raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces la idolatría viene sobre todo por el amor a este mundo, hermanos. Entonces, la gente sufre, sufre y sufre y no tienen en cuenta a Dios. No tienen en cuenta a Dios. Mas, sin embargo, si nosotros volvemos nuestro rostro hacia el Señor, dice Salmo 22:5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fíjense, el Mateo 20 dice, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callaran, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Yo siempre les digo, hermanos, si ustedes no tienen paz en su corazón, dígale al Señor, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, abre mis oídos. Quiero ver, quiero escuchar tu voz, porque no te escucho. Quiero ver tu rostro, Señor. Quiero ver el reino de Dios. Dios rescata al pueblo de Israel. Lo tenía sometido. Fue sometido 400 años, pero el Señor se acordó de cómo clamaron. 600 años, 1000 años, ahora 800 años después, en tiempo de Jeremías, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, fíjense, todos pecamos, todos. Fíjense, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada, o sea, en Egipto. Y cuando salieron de Egipto, ellos clamaron a Dios, cuando estaban en la playa. Ahí venía el ejército del faraón, volvieron a clamar al Señor, y el Señor los rescató. Santo era Israel a Jehová. ¿Por qué santo? Porque estuvieron clamando a nuestro Padre Dios. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces viene, fíjense, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Fíjense, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ahí están los dos pecados. Se alejaron de mí y se fueron tras el dinero, tras el mundo. Tras Ramón, porque también eso es vanidad o Ramona. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó algún hombre, y los introduje en tierra de abundancia, la tierra prometida, para que comieran su fruto? El fruto que nosotros debemos de comer es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Jesús es el heredero, nosotros somos coherederos. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. ¿Quiénes son los que tienen la ley? El Espíritu Santo. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con ustedes, dijo Jehová, con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Espantaos cielo,
sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana? Fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La mujer samaritana andaba, ella simbólicamente, ¿qué hizo? Dejó al Señor y ¿qué más? Andaba buscando la felicidad en los hombres, o sea, cavó a cisternas rotas. Jesús le dice, mujer, dame de beber. ¿Por qué tú siendo judío me hablas a mí? Si supieras quién te habla, tú le pedirías agua. O sea, porque Él es la fuente del agua viva. El agua que yo doy, el que la beba no volverá a tener sed jamás. O sea, nunca más va a ser infeliz. Va a ser feliz. Tú andas tomando agua que no te da felicidad. Ya 5 hombres tuviste y no te han dado la felicidad. Esas son las cisternas, los hombres. Y no me has buscado a mí. Sígueme a mí y ya nunca más vas a tenerse. Vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Señor, veo que eres profeta. Anda, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Señor, veo que eres profeta. Fíjense. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa de Satanás? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Mucha iglesia, hermanos, mucha iglesia viven simbólicamente, sus tierras, sus ciudades están quemadas. Sus ciudades están quemadas. Aún los hijos de Memphis y de Tabernes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios? La iglesia se olvidó de Jesús, se olvidó del sacrificio de Jesús. Hermanas, vayan a compartir el testimonio de Cristo Jesús una vez más. Peleen la guerra. El Señor las manda a llevar las buenas nuevas. Vayan a llevar, lloren con las que lloran, rían con las que ríen. Son llamadas y Jesús va a escuchar sus clamores. El Espíritu Santo les va a quebrantar el alma, porque es el Espíritu el que nos ayuda, el que nos quebranta. ¿Para qué? Para que nuestro clamor llegue al cielo, a oídos de nuestro Padre Dios, que es bueno y misericordioso. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas agua del Nilo. Es simbólico, las aguas del Nilo, las aguas del Éufrates. Es todo lo que da este mundo. El dinero, el amor de los hombres, el amor de las mujeres, el andar buscando la vanidad en este mundo. Eso es beber. Egipto era donde éramos presos y el Éufrates es donde nos volvieron a conquistar. O sea, dejamos al Señor. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Que es lo mismo que está en Juan 3, 18, 19. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero acuérdense, hay un llamado para ustedes, hermanas. Somos pocos. Pero acuérdense que el Señor los libró al pueblo de Israel venciendo a más de 120,000 soldados con solamente 300 personas. ¿Por qué? El que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. O no se sientan menos,
Obviamente el llamado también es a mis hermanos. El llamado es también a mis hermanos, obviamente. Ve cuál malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Ese es el Espíritu Santo. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces viene y le dice ¿por qué? Básicamente por el pecado, los dos pecados, y por haber dejado, olvidarse de Dios. ¿Qué andaban haciendo los hombres? Los hombres andaban relinchando como los caballos tras la mujer de su prójimo. Esto está pasando en esta generación, como en el tiempo de Jeremías. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que le dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Entonces el Señor dice, a ver si ellos te van a librar. Obviamente que no. En el 3, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntara con otro hombre, volverá a ella, mas no será tal tierra del todo amancillada. O sea, le dice, tú te has ido con Ramón. O sea, la tribu del norte y la tribu del sur, o sea, Israel y Judá. Dice, no será la tierra de todo mancillada, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. El Señor la está aceptando aún a pesar de que es como una prostituta. El Señor la perdona, vuélvete a mí. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Se usa la analogía de una mujer prostituta. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ahora, eran personas religiosas, hermanos. No piensen que eran personas religiosas, fíjense. Por esta causa las aguas han sido detenidas, o sea, el Espíritu Santo, y faltó la lluvia tardía. O sea, un árbol para que dé o sea, lo que se siembre, se ocupan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Si vienen las aguas tempranas, pero no las tardías, se echa a perder el fruto. Se ocupa la tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás su enojo para siempre. Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Fíjense, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, las tribus del norte? Que era Dan, Asar, Efraín. Vayan y vean quiénes son las tribus de Israel y las tribus de Judá. Las tribus de Judá nada más era Judá y Benjamín. Y obviamente estaba la tribu de Leví en este tiempo, que estaban en el templo que había construido a Salomón, que estaba en Jerusalén, pero los levitas vivían en diferentes lugares. Entonces una persona que albergaba a un levita era bendecido. Pero aún los levitas habían pecado grandemente contra Dios. Por eso Nabucodonosor destruyó el templo, se perdieron las tablas, los 10 mandamientos, y se perdió el arca de la alianza. Nunca más se volvió a ver. Entonces fíjense, o sea, fornicaron las tribus del norte, pero también fornicó la hermana rebelde Judá, o sea,
Judá y Benjamín. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. O sea, los israelitas para la iglesia, nosotros somos Judá. Israel es el pueblo de Israel. Pecó el pueblo de Israel y aún viendo lo que ellos hicieron, nosotros hacemos aún peor que ellos. Fíjense. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. Nosotros somos Judá, sino que también fue ella y fornicó. Hicimos lo mismo. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. ¿Se fijan? Fingidamente. Dame, hijo, tu corazón para que veas mis caminos, pero no con panes con levadura, sino sin levadura, no fingidamente, no hipócritamente, sino de corazón. Hermanas, esto no es difícil, fíjense bien. Reconózcanse pecadoras, Señor, soy pecadora. Pero entréguenle su corazón, de todo corazón. A mucha gente le da miedo porque dice, no, yo no le quiero entregar a mi corazón porque yo todavía quiero una casa o quiero... No, hermanas, no hagan eso. Imagínate, ¿qué prefieres? ¿A Jesús o una casa? Toda la gente dice, no, pues a Jesús. No, pero tiene que ser en tu corazón. Sé honesta, Señor. En mi corazón yo quiero una casa, pero yo no quiero ser así. Usted conoce mi corazón. Usted sabe que yo quiero una casa, o yo quiero esto, o yo quiero el otro, o yo quiero viajar el mundo. Usted lo sabe, Señor. Pero, Señor, ponga en mí el deseo de seguirlo solamente a usted. Simplemente reconózcanlo y anhelen eso, anhelen que Jesús sea su tesoro. Y ya una vez que Jesús sea su tesoro, entonces van a entender. Entonces van a entender, diciendo, oye, yo andaba como una bestia. ¿Cómo es posible que yo andaba tras una casa o tras? O sea, antes no se entiende, pero ya una vez que el Señor viene y quita de nosotros esos demonios, entonces lo entendemos. ¿Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Es lo único que quiere Dios. Reconoce tu maldad. Fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Es lo mismo. Señor, yo quiero andar con Ramón o con Ramona, en el caso de los hombres. Yo quiero dinero. Eso es, andar fornicando debajo de los árboles frondosos. Y no oíste mi voz. Conviértanse, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo. Aquí está, acuérdense de la parábola de las 10 vírgenes. Yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia. ¿Se fijan? El Señor no va a escoger a toda la familia, hermanos. 2 de cada familia. Y los introduciré en Sión, o sea, en la tierra prometida. Y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Es lo que estoy haciendo yo ahorita. No mi ciencia, la ciencia de Dios. Y acontecerá que cuando se multipliquen y crezcan en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová.
Todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andará más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos se irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente, esto está pasando, de la tierra del norte, la tierra de Israel, los israelitas, los judíos, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. La tierra, nuestra tierra, es Jesús mismo. Conviértanse, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Entonces, fíjense, en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, cuando estuvo en el tiempo de José, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí es como cuando eran jovencitos, ¿ok? Así como antes me seguían. ¿Por qué? Porque me clamaban. ¿Por qué? Porque el faraón los tenía sometidos. Esto le agrada al Señor. El Señor les da 10 plagas a los egipcios. ¿Para qué? Para que los castigaran más todavía y clamaran más a Dios. O sea, en todo caso lo que Dios quería es que ellos clamaran a Dios. Porque si no hay nada, si no hay castigo, si no hay nada, nosotros no clamamos a Dios, hermanos. Entonces Dios nos salva, ¿por qué? Porque clamamos, pero si no hay nada por qué clamar, pues y el Señor nos deja por un buen tiempo para que nos arrepintamos. Está en el capítulo 14, ¿verdad? Como el Señor, fíjense, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, estaba el desierto y estaba el mar rojo y no había para dónde irse. Porque el ejército de Faraón, una vez que los dejó salir, el Señor le volvió a endurecer el corazón para que fuera tras ellos, pero ya Dios estaba con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían comido la cena pascual. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los persiga, y seré glorificado en Faraón. ¿Cómo los glorificó? Y en todo su ejército. ¿Cómo lo glorificó en Faraón? Moisés, fíjense, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón del rey. ¿Quién es quien endurece el corazón de Satanás? Dios mismo, hermanos. Dios mismo lo hace. Y él siguió a los hijos de Israel. ¿A quién sigue Satanás? A los que tienen el testimonio de Cristo Jesús y cumplen sus mandamientos. O sea, el que honra a Jesús y ama a su prójimo. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Qué nos dice Jesús? No teman, hijos míos, no teman. Y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para morir en el desierto. ¿Por qué has hecho así, Moisés, con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes, y vean la salvación, hermanas.
Hermanas, oren en todo momento. ¿Por qué? Para que vean la salvación del Señor. Dios ha permitido todo esto que está pasando. Suena cruel, pero ¿le puedes tú cuestionar a Dios? Por ejemplo, cuando Job le cuestionó a Dios, ¿qué le dijo el Señor? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Me estás diciendo que tú eres más bueno que yo? Dijera Cristo, ¿dónde estabas tú cuando me latigaron? ¿Dónde estabas tú cuando me pusieron la corona de espinas? ¿Dónde estabas tú cuando me clavaron los clavos en mis manos y en mis pies? ¿Dónde estabas tú cuando me colgaron en la cruz y estaba sediento ahí que no me daban agua? ¿Dónde estabas tú? Por eso no debemos de cuestionarle a Dios. Ya el amor de Dios ya fue manifestado, hermanos, en Jesús. No puedes decir, ¿por qué hace esto Dios? Bueno, ahí está Jesús. No puedes decir por qué. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Jesús es nuestro guía. Nosotros podemos pasar como por tierra seca. Jesús aún puede caminar sobre el mar. Y lo hizo, literalmente. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los persigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo ese ejército, en sus carros y en su comida. El Señor endurece el corazón de personas, vienen contra mí, yo los he visto, y caen derrotados delante de mí. ¿Por qué? Porque mi Señor está conmigo. Él endurece el corazón de estas personas que vienen contra mí, y yo veo una tras otra persona que vienen, me critican, me condenan, me dicen cosas, y yo mismo los puedo ver, que caen delante de mí. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos. Pero es Dios quien hace esto con estas personas. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube, este es el Espíritu Santo, y la columna de nube. ¿Quién es la columna de nube? La nube de testigos. Está en el libro de la carta a los Hebreos. Son todos los que murieron en el Señor. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios pone un muro. Entonces ahí es donde Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental a toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Este es el bautismo. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aquí el mar, hermanos, para la iglesia, más bien para las personas que vienen en contra de los siervos de Dios, en contra de la iglesia de Dios, el mar es la misma gente
malvada que anda en el mar, pero también incluye los demonios. Y volvieron las aguas y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora fíjense bien, hermanas. Yo les he dicho, el Señor tiene cuidado de ustedes. Mucho, como no tienen idea. El ángel Gabriel viene y le da el anunciamiento a María. Fue la primera que supo acerca del Mesías, acerca del nuevo pacto, acerca de la forma como deben de adorar a Dios. Se lo dice a la mujer samaritana. Cuando veas samaritano, estás hablando de idolatría. Ella era idólatra. Cuando Jesús resucitó, a la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena. Dios tiene cuidado de las mujeres, hermanas. Porque hay mujeres que dicen, ¿por qué las mujeres no podemos ser sacerdotes? ¿Por qué las mujeres no podemos enseñar? Porque el Señor tiene cuidado de ustedes. El Señor quiere que hablen del testimonio de Cristo. La enseñanza déjenla a nosotros los varones. ¿Por qué? Porque vienen contra nosotros Satanás y sus demonios. Y porque el varón es figura de Cristo. La mujer es figura de la iglesia. La iglesia no le puede enseñar a Cristo. Por eso Pablo dice, no le permito a la mujer enseñar al varón. No dice que no puede enseñar. Una mujer le puede enseñar a otra mujer que lo que aprendió, ya sea por el varón o por el mismo Jesús. Porque Jesús le puede enseñar a la mujer directamente. Pero si la mujer es casada, si la mujer tiene varón, en todo caso sería su esposo. Si su esposo anda en el mundo, bueno, para eso son los pastores y maestros. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, o que en el 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú serías feliz. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ese pozo lo había hecho Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, literal, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablando del Espíritu Santo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fijan en el Espíritu Santo. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar más. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer,
créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, el nombre de Dios es Padre, en espíritu y en verdad. No nada más en espíritu, porque Satanás también es espíritu, pero es mentiroso. En este caso, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablara con una mujer, sobre todo samaritana. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Fíjense, aquí está como esta mujer se fue, luego a evangelizar. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Este es el llamado, hermanas, al que el Señor les está hablando. Ya dejen de buscar agua de la que están tomando, van a seguir teniendo sed. Esa agua que ustedes están tomando nunca se van a hartar. Siempre se van a quedar sedientas, siempre van a querer más dinero, siempre van a querer otro hombre, otra mujer en el caso de los varones. Siempre van a querer más, siempre van a querer más. Hagan de Cristo su tesoro y van a ser felices. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, cómanlo? Ahí está la comida. Fíjense, y mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, Jesús cuando rompe el pan, les da de comer, les da de ese pan a sus discípulos, dice, este es mi cuerpo. ¿Qué les está diciendo? Mi voluntad es, o su comida es, que hagan la voluntad de mi Padre. Obedezcan. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí les digo, alcen vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge su fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Uno es el que siembra, otro el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraron. ¿Quién fue el que lo labró? Juan el Bautista. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fíjense bien. Usualmente la Iglesia Católica siembra. Habla de Jesús, habla del testimonio de Jesús. ¿Quién es el que ciega? Muchas veces los evangélicos. Uno el que siembra y otro el que ciega o el que cosecha. Dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esto sigue siendo así, hermanos. Entonces, no debemos nosotros de despreciar a nuestros hermanos católicos, a los sacerdotes católicos que nos hablaron de Cristo. La doctrina no es correcta, estoy de acuerdo, pero nos hablaron de Cristo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo
cuando escuchamos el testimonio de Cristo. En la Iglesia Católica se recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al hablarnos de Cristo recibimos el Espíritu Santo. Cuando nosotros le entregamos el corazón al Señor, cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, hágase su voluntad en mí y no la mía. O sea, a mí me encanta el dinero, me encantan las mujeres, me encanta esto, me encanta el otro. Reconócete pecador, dile al Señor, Señor, te entrego mi corazón. Haz de mí según tu voluntad. Hable, Señor, que su siervo escucha. Y deja que el Señor venga, te abra tus ojos espirituales y eventualmente entres a la tierra prometida. O sea, para que ya no tengas sed jamás. Y una vez que hagas eso, sigue orando, pero vamos a orar por todas estas hermanas y hermanos, pero sobre todo por estas madres que sufren por sus hijos y sobre todo por estas jovencitas. A mí el Señor me dijo, yo te pongo aquí para que tengas cuidado de estas jovencitas. Si yo les estoy haciendo el llamado, hermanas, oren para que el Señor tenga cuidado por estas jovencitas, por estas niñas que están siendo raptadas para cosas muy, muy diabólicas. Oremos, Padre mío. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por todas estas madres, Señor, y sobre todo por estos niños y estas niñas y jovencitas, Señor, para que usted las rescate, Señor. Es usted quien las rescata, Señor, de la forma que usted quiera, Señor, pero usted rescátelas. Rescátelas, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Yo me uno a la plegaria de estas mujeres que sufren la ausencia de sus hijas. Yo me uno a las plegarias de aquellas niñas que buscan quien tenga compasión de ellas. Oren por las niñas, hermanas. Oren todos los días. Todos los días. Ustedes son los que le aplastan la cabeza a Satanás. Háganlo. Ustedes también, hermanos, ustedes también. Nosotros somos la esposa de Cristo. Pero solo es estando a los pies de Cristo. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor escucha la plegaria de aquellos que claman con un espíritu quebrantado. El Señor escucha a los deseos de nuestro corazón. Y yo con esto termino. El deseo de los humildes oíste, oh Padre. Tú dispones su corazón y haces atento su oído. Salmo 21:2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y yo termino con Proverbios 13:2. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Señor, tenemos nuestra esperanza en usted y no tememos, Señor, ser
avergonzados. Usted que escucha nuestras oraciones, Señor, escuche, Señor, y lleve usted, Señor, el sustento, la alegría, Señor, a todos aquellos corazones que sufren por sus hijos y sobre todo aquellos niños y sobre todo aquellas niñas, Señor, para que el deseo de su corazón, Señor, sea cumplido, para que usted, Señor, se presente usted mismo a ellas, Señor, y usted mismo la salve de la cárcel de los malvados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.